clase que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y es continuar con lo que estamos viendo en esta parte de conductores metálicos. Hemos visto algunas de las propiedades, hemos realizado algunos ejercicios. Empezamos con corriente, densidad de corriente, la ecuación de continuidad y después hemos estado haciendo algunas propiedades para calcular para el caso de conductores metálicos. Entonces, para finalizar esta parte de conductores metálicos, vamos a contar esta parte de conductores y las propiedades en la frontera. Cómo son las propiedades de la frontera, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, pues, explicar algo como esto. Sin hacer daño a su propio cuerpo. Explicar algo como lo siguiente. ¿Quién de ustedes usa el TikTok? Escriban un uno. No es para subirles puntos ni para quitarles, sin más. Y nada de mensajes privados, todos que puedan ver todos. Bueno, unos cuantos. Ahora la pregunta es, esto es, confirman si se escucha. Vamos a empezar así, vamos a empezar la clase de esta manera. Es algo medio distinto. Mm, ujú, ujú. Bien, no van a tener el sonido, porque no puedo compartir el sonido y no me gusta compartirlo de una manera extraña, que es a través del volumen, porque se escucha bastante mal. Entonces, estamos en esta parte de conductores metálicos y la idea es ver los conductores metálicos. El método de las imágenes, les recomiendo que lo lean. No vamos a ver el método de la imagen, vamos a pasar después a semiconductores y después a materiales dieléctricos y de aquí a lo que es capacitancia. ¿De acuerdo? Eso sería el plan de clase de hoy, hasta donde avancemos, ¿no? Hacer algunos ejercicios del problema, pero como les dije, vamos a empezar con un TikTok. Entonces, ¿a alguien le ha salido este TikTok por ahí de repente? No, pero algo será. Aquí, o sea, realmente en Internet hay bastante información muy buena. De acuerdo, aquí pueden tener unos vídeos bastante interesantes, porque explica de forma muy rápida y muy sencilla, muy, cosas pues muy puntuales a la hora de entender el problema al cual se está enfrentando. Veamos lo siguiente. ¿De acuerdo? Van a ver, yo les comento lo que dice, y ya ven aquí, ¿no? Una anguila eléctrica. Parece razonable imaginarnos qué cosa. Imaginarnos por qué la anguila eléctrica no le pasa nada, ¿no? ¿Algunos nunca se han preguntado a ustedes esto o se han preguntado alguna vez de por qué la anguila eléctrica que está cargada eléctricamente pues no se electrocuta ella misma? Nunca se han preguntado esto. O no saben de que existen algunos animales, como la anguila eléctrica, que tiene electricidad. No es parte de su biología, bueno, no se trata tanto de su biología, evidentemente, si no, no existiera, si ella misma se electrocutara, eso lo tenemos un poco claro, ¿no? Como en el caso de los venenos, sino se trata de, en este caso, de entender con las fórmulas físicas de lo que sabemos de teoría electromagnética, qué es lo que le pasa a la anguila eléctrica. Entonces,
Sí, entonces aquí lo que dice es cómo es posible que las anguilas eléctricas sean capaces de electrocutar a otro, a uno externo, pero ellos mismos no. Si bien, bien, entonces aquí lo que vamos a ver justamente en esta parte de las propiedades de contornos o frontera es cómo se comporta el campo eléctrico tanto en el interior como en el exterior de un material conductor, que es como está trabajando en este caso la anguila, ¿no? Para defenderse, pues ha desarrollado esa capacidad. Si no hay campo eléctrico, entonces, si no hay, escriban, por favor, no escriban en privado, salvo cuando haga evaluaciones, Beltrán, you lady. Entonces, si no hay campo eléctrico, que es lo que vamos a ver aquí, el campo eléctrico en el interior del bicho, en este caso de la anguila, pues es cero. Solo hay campo eléctrico en el exterior y además de una manera determinada. Ya van a ver en esta parte. Así es, si no hay campo eléctrico no hay densidad, no hay intensidad de corriente o densidad de corriente eléctrica. Y bueno, para terminar, lo que dice es lo que ya usted había escrito Beltrán, y es que en el interior el campo eléctrico es cero, no hay densidades de corriente, no hay intensidad de corriente, de tal forma que ahí a usted no le pasa nada, sino que todo el campo eléctrico va para afuera, para hacia afuera, hacia el exterior, ¿de acuerdo? Y de eso trata el... si ustedes ven a este hombre, 10 en física, pónganlo por aquí, ¿de acuerdo? Tiene muy buenos vídeos de teoría electromagnética, muy, muy buenos. Por ejemplo, ahí explica la velocidad de la luz, etcétera, y en vídeos cortos, de acuerdo, da algunas indicaciones con algunas fórmulas físicas, que es lo que me gusta a mí, o sea, que no solamente sea la parte filosófica ahí hablando de cosas, sino que se muestren fórmulas realmente, ¿no? Entonces, sin más, era una curiosidad. Entonces, vamos a ver que justamente aprovecha la anguila ha desarrollado biológicamente esas capacidades, una manera de defensa, ¿de acuerdo? Entre comillas, este hombre dice, la anguila pues sabe teoría electromagnética, mejor es que los profesores y los estudiantes, porque es capaz de entender cómo crear el campo eléctrico hacia el exterior, sabiendo que en el interior de un material metálico no hay campo eléctrico prácticamente, no hay. Entonces, eso es lo que vamos a ver después de las condiciones de contornos o fronteras. Pasaríamos semiconductores y ahí en materiales dieléctricos. Eso sería el plan de clase de hoy, ¿de acuerdo? Revisen esos vídeos de este señor en TikTok que son bastante curiosos, me parece. Pueden aprovechar, aparte de ver este, cosas que les interese, otras que tengan que ver con la asignatura. Puede ser divertido. Bueno, pasamos por aquí, por la ley de Ohm, densidad de corriente con la conductividad eléctrica. Y por acá tenemos la resistencia, la resistividad eléctrica, de acuerdo que es 1 sobre sigma, y sobre la superficie en el caso de tener materiales cilíndricos. Por aquí me parece que hicimos algunos ejercicios, y estos son algunos valores de conductividad en Siemens por metros, de acuerdo, de algunos materiales, ¿no? La idea es que utilicen materiales conductores, de acuerdo, pero aquí también tiene que ver un poco el precio del material, ¿no? A veces, bueno, entre precio y la conductividad, pues buscamos los que tengan en relación eh, precio, conductividad, aquellos que sean un poco más económicos, ¿no? Porque si nos sale muy caro, pues es más difícil. Si se dan cuenta, de los mejores materiales que tienen conductividad sería el oro, por eso en algunos casos se utiliza oro, la plata,
Estos serían los valores de conductividad. Eh, y distintos, bueno, aquí tienen una lista de materiales que pueden consultar la conductividad de los mismos, ¿no? Y ya después que son poco conductores, ¿no? La conductividad eléctrica es muy pequeña, ¿no? Aquí tienen una lista de... Bien, como les decía, la idea es tratar de entender o nos quede claro cómo, cómo pasamos o cómo se comportan la densidad de corriente eléctrica o el campo eléctrico en la frontera. Este sería el tema que vamos a empezar aquí. Entonces, dentro de un conductor, dentro de un conductor, ¿de acuerdo? Parece lógico pensar que queremos saber cómo transita el campo eléctrico en el interior hacia el exterior, dándonos por hecho que en el exterior pues no tenemos ningún otro material, sino tenemos un material, tenemos el vacío, la permitividad del medio sin más, del vacío. Y mm, para esto, bueno, pues imaginamos que no sabemos cómo transita, pero sí nos podemos imaginar campos eléctricos en el interior que van a pasar a campos eléctricos en el exterior del material. ¿Qué se hace para poder encontrar cómo son? Entonces, bueno, que vamos a tener un campo eléctrico en el interior y en el exterior, en interno, y en el exterior, y vamos a ver cuánto valen o cómo transitan estos campos de acuerdo en, en la superficie del material. A esto se llaman las propiedades de los conductores y las condiciones de frontera. Entonces, lo que parece razonable es aplicar lo que conocemos hasta ahora, aplicar las condiciones que sabemos hasta ahora. Esto estaba por aquí, ¿no? Aquí. Me falta una diapositiva. Lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Gauss, ¿de acuerdo? La ley de Gauss sobre, a la hora de realizar estos cálculos, pueden ser sobre la superficie, ¿de acuerdo? Integral de superficie o la integral de línea. Aquí lo que vamos a aplicar es justamente esto, la ley de Gauss en torno a lo largo de una pequeña trayectoria cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, elegimos como siempre una trayectoria que nos interese o que nos convenga, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que queremos nosotros ver, obtener, ¿no? O sea, realmente al final se trata como de simplificarse un poco la vida, la existencia, y no complicarla. Entonces vamos a aplicar, le digo, vamos a hacer una integral de línea cerrada, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice que esto tiene que ser igual a cero? Que esto tiene que ser igual a cero. O sea, la suma de estas cuatro integrales en torno a esa integral de línea tiene que ser igual a cero. Eso es lo que me dice. Y yo elijo esta integral desde A. No sé si se ve bien. Aquí, desde A hasta B, de B a C, de C a D y de D a A otra vez, ¿no? Estas integrales. Y esta suma de toda esta integral me va a dar cero. Entonces, aquí tengo que resolver, pues,
todas estas integrales, ¿no? Y aquí tenemos la altura y la anchura de este rectángulo, llamemos, ¿no? Delta H y delta W, ¿no? Y lo que se hace es calcular esa integral aquí. Entonces, la integral va a ser E tangencial por AW menos E normal, E normal AB, E normal AB, por delta H más E normal AD por un medio delta H, ¿no? Por la mitad de delta H. Esto sería igual, esto debería ser igual a cero. La idea es encontrar las relaciones de las componentes del campo eléctrico y la densidad de flujo. Esto se lo hace analizando de esta manera. Se hace un recorrido y se aplica la ley de Gauss y después para la densidad de flujo se hace con un volumen algo parecido de valores muy pequeños, ¿no? Un delta H y un delta W que van a ser muy pequeños, diferenciales realmente, ¿no? Los diferenciales son valores muy pequeños pero distintos de cero, ¿de acuerdo? Bien, lo que podemos darnos cuenta es aquí que si ET, la E tangencial, por delta omega, E tangencial, por delta omega, eh, para valores muy pequeños, E tangencial, por delta omega, E tangencial, ¿de acuerdo? Va a hacer que la componente tangencial del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Esto lo estamos aplicando a estas componentes del campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico, ustedes ya saben, lo podemos escribir por sus componentes. Me conviene escribir la componente tangencial y la componente normal. La componente normal. Este valor de tangencial, ¿de acuerdo? C me va a ser 0 para valores muy pequeños de delta omega. Para valores pequeños de delta omega. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las conclusiones a la que llegamos. E tangencial es igual a 0. Esta es la propiedad que tenemos aquí. Cuando se analiza una trayectoria, que sería esta trayectoria de una curva, y después una superficie gaussiana, cuando nos aproximamos a las condiciones de frontera. Es ver cómo transicionan las componentes desde el interior hacia el exterior, realmente, ¿no? Eso es lo que se está analizando aquí. Cómo transiciona de haber un campo eléctrico en el interior o de haber una densidad de corriente, densidad de flujo eléctrico en el interior hacia el exterior, ¿no? Eso es lo que se intenta ver cuando se analizan las condiciones de contornos o frontera. Entonces, esto se hace analizando, por un lado, un recorrido a lo largo de una línea, de una línea cerrada, ¿de acuerdo? Y por acá tenemos un volumen, ¿de acuerdo? Tenemos un volumen, delta H por delta S. Al final, cuando se hace este análisis, se llegan a dos conclusiones, ¿de acuerdo? Que son las que tenemos que utilizar cada vez que hacemos este análisis de condiciones de contornos o fronteras. ¿De acuerdo? Si se hace de forma análoga, se hace este análisis para este volumen, ¿de acuerdo? También vamos a ver que llegamos a la conclusión que la densidad normal, llegamos a la conclusión que de tangencial también se va a hacer cero, de tangencial también se va a cero, y la densidad normal va a ser igual a la densidad superficial de carga. Es decir, que toda la carga va a encontrarse en la superficie. Y aquí que la anguila
No es verdad que la anguila haya recibido clases de física y se haya desarrollado porque estaba prestando atención, pero sí es cierto que la naturaleza se conoce a sí mismo, es decir, aprovecha todos los fenómenos físicos que nosotros ahora conocemos y podemos describir, ¿de acuerdo? Y que nosotros realmente, bueno, realmente nosotros podemos describirlos utilizando estas ecuaciones que vienen como, como descritas en la naturaleza, ¿no? Que es que la anguila sabe todo esto. Sabe que en el interior no hay campos eléctricos, que tangencial es igual a E tangencial es igual a cero, y D normal, que es epsilon sub cero, E normal es igual a la densidad superficial de cara. Todo esto sabe la dichosa anguila. ¿De acuerdo? De tal forma que no se electrocuta. ¿Esto por qué? Porque los productos vectoriales y los productos puntos, de acuerdo con los vectores normales, van a ser igual a estos valores. ¿Mm? Es decir, el producto vectorial del campo eléctrico, producto por la normal a la superficie n, ¿de acuerdo? Es igual a cero. Y el producto punto de D punto normal a S, D punto normal a S, es igual a la densidad superficial de cara. ¿De acuerdo? Una consecuencia inmediata, dice, es que la superficie, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que la superficie de un conductor, ¿de acuerdo? Es una superficie equipotencial. ¿Qué significa que es equipotencial? ¿Qué significa una superficie equipotencial? ¿Alguien está por ahí despierto? Si ya vamos a hacer evaluaciones que ahí ya todos reaccionan. ¿Alguien está por ahí? No, nada, hay que hacer evaluaciones entonces. Eso es, que se encuentran a un mismo potencial. ¿Se acuerdan la parte que vimos del trabajo que se realiza a la hora de transportar una carga? ¿De acuerdo? Es, no necesitamos realizar ningún trabajo para cargar, para llevar nada cuando algo se encuentra como al mismo potencial eléctrico. Y es por eso que nosotros, si no, bueno, lo que ustedes han visto, ustedes pueden coger la fase de la corriente eléctrica, si no hay deriva a tierra, es decir, si están aislados, ¿de acuerdo? Y no hay deriva a tierra, ustedes están tocando el mismo potencial. Pueden tocar el mismo potencial y no les va a pasar nada, va que sean miles y miles de voltios, ¿no? Salvo que el potencial sea tan grande que ustedes se conviertan en conductores y vaya esta deriva a tierra. Si no, ustedes tocan un cable o un cable, no tocar los dos, ¿de acuerdo? Porque si no, se habría una diferencia de potencial. Si ustedes solamente tocan la superficie de un cable que está conduciendo la energía, realmente está tocando un cable que se encuentra al mismo potencial. Si no hay deriva a tierra, por eso esto es muy peligroso. Cuando ya uno conoce, ya ha experimentado, uno puede jugar con la electricidad realmente. Es interesante. Tiene esos peligros porque a veces por ahí viene alguien y te toca. Alguien que no está aislado te toca y pues te coge la corriente, que esperemos que no sea
nada grave, ¿de acuerdo? En su momento, a mí al menos me ha gustado jugar con la corriente, desde muy pequeño. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. El potencial se encuentra a un mismo potencial. Es una superficie que potencial, se encuentra al mismo potencial eléctrico. ¿Usted alguna vez se ha electrocutado, ingeniero? Un montón de veces. Es que a mí me gusta trabajar solo con corriente eléctrica puesta. Nunca bajo los breaks. Me parece aburrido. Pero he sobrevivido. Este, como tal, electrocutado no, porque el electrocutado es cuando no te sueltas de esto de aquí. Pero yo aprendí electricidad desde muy pequeño. Mi padre era mecánico electromotriz y bueno, andaba siempre con cables. La corriente me ha cogido un montón de veces, ¿no? Últimamente ya no hago casi instalaciones, pero cada vez que puedo lo hago y me gusta sentir que está la corriente eléctrica, porque si no es aburrido, o sea, poner cables sin sentir que te puede tocar la corriente. Pero eso, he sobrevivido, no pasa nada. Pero no hagan ustedes lo que yo hago, ¿ah? Por cierto, porque para todas estas cosas es importante tener experiencia. Ya les digo que yo no sé, desde pocos años, a mí me contaron la electrolisis y lo primero que hice fue coger una cadena que tenía para comprobar que era verdad. Puse una lavacara con agua, un poco de sal, un ánodo y un cátodo, corriente eléctrica y ver si es verdad que uno podía hacer estas cosas. Pero eso desde el colegio, desde la escuela no, pero desde el colegio ya hacía travesuras. Entonces, la experiencia es muy importante, ¿eh? No lo hagan si no tienen experiencia, porque pues pueden llevarse un susto y a veces no contarlo. Entonces, como le decía, ¿qué podemos sacar de resumen de aquí? Que la intensidad del campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Ya la anguila nos demostró esto. La intensidad del campo eléctrico estático es normal a la superficie del conductor. Solo tenemos la componente normal. La componente normal. O sea, pasamos de componente normal en el interior cero, campo eléctrico. Y la superficie del conductor es una superficie equipotencial. Toda la superficie del conductor se encuentra a un mismo potencial. Es decir, que lo único que nos interesa saber de un conductor sería la, la densidad superficial de carga, la carga que tenga esta superficie, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que saber. Por aquí algún ejercicio de la superficie equipotencial. Yo creo que no. No, acuérdense de estas fórmulas de aquí, ¿ah? O sea, algo les preguntaré, será de este estilo. O sea, el campo eléctrico tangencial y de tangencial, ¿cuánto vale para un conductor? Estamos hablando de conductores, de acuerdo en la frontera. O alguna de estas fórmulas que tienen que poder responder. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Nada. ¿Están comiendo Ingeniero, seguramente algo? cómo era lo que le preguntó en antes usted? ¿Perdón? Lo que preguntó en antes, la pregunta que hizo. La pregunta que hice, he hecho varias preguntas. Solo una sobre Respecto. la superficie, que usted decía a ver si estábamos dormidos. Ah, ya. Sí, que era una superficie equipotencial. Eso fue lo que les pregunté. ¿Qué cosa significaba una superficie equipotencial? Y significa que se encuentra a un mismo potencial eléctrico. Recuerden que vimos la definición de potencial eléctrico. ¿A eso se refiere o a otra cosa? No, uno sobre una superficie que usted había mencionado. Claro, se llama superficie equipotencial. Ah, ya listo. Gracias, ingeniero. ¿De acuerdo? El potencial eléctrico se calcula con esta fórmula. Es esta integral desde más hasta menos de E punto de R. Esta sería forma general. Y este es el caso particular en el caso de tener algo así como una resistencia que tiene unas características similares a estas, ¿no? Que sería como un cilindro. El potencial eléctrico, ¿de acuerdo? El potencial eléctrico, cuidado a confundir que aquí hay velocidad, movilidad y esas cosas.
¿de acuerdo? El potencial eléctrico también lo vimos. Y vimos la parte de potencial eléctrico. Justo hoy estaba tratando de subir un poco todas las cosas pendientes. Revisen que esté un poco todo, ya debería estar casi todo. Lo que hemos visto en clase. Cuando vimos la parte de trabajo y energía y potencial, ¿de acuerdo? Aquí, y definimos lo que es la fuerza eléctrica cuando se transporta una carga Q dentro de un campo eléctrico, y el trabajo eléctrico, el diferencial de trabajo, ¿de acuerdo? Y cómo se calcula el trabajo total. Por aquí llegamos más adelante a lo que sería el potencial eléctrico. Acá cilíndrica, el potencial eléctrico. En vez de utilizar nosotros el trabajo eléctrico, utilizamos lo que sería la diferencia de potencial. Bueno, aquí ya el potencial se calcula entre uno y otros valores para determinados tipos de cargas, y aquí se define lo que sería el potencial eléctrico, ¿no? Este es el potencial del que estamos hablando. Eh, entonces, para que haya trabajo tiene que haber una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, si esta diferencia de potencial es cero, ahí es donde tenemos superficies que se llaman superficies equipotenciales, que se encuentran a un mismo potencial. Entonces aquí dice que la superficie equipotencial es un campo potencial en un punto cargado, en una esfera. Bueno, para un punto cargado centrada por una carga puntual centrada en una esfera, tenemos que la superficie de potencial, ¿de acuerdo? Es una superficie equipotencial, que se encuentra al mismo potencial eléctrico. Eso en el caso de tener una carga puntual. Y podemos tener superficies equipotenciales en función de cómo tengamos una línea de carga, por ejemplo, cilíndrica o cualquier otra. Esta cosa era para una carga puntual. La esfera sería una superficie equipotencial. Si tenemos una línea cilíndrica, la superficie es una superficie equipotencial. Entonces depende de la configuración de nuestra carga, cómo se encuentra la carga distribuida, ¿no? Eso es lo que vimos, esto un poco rápido. Aquí también no intentaré hacer demasiadas preguntas en aquellos temas que no me he extendido demasiado. Entonces la pregunta era, ¿qué cosa era una superficie equipotencial? Sin más, que se encuentra a un mismo potencial eléctrico. Lo que acabamos de ver un poco ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le pasa a la superficie de un conductor? El campo eléctrico en el interior es cero, ¿de acuerdo? El campo eléctrico en el interior es cero. Y acá solamente tenemos campos eléctricos normales. Tangencial vale cero, solamente tendríamos el normal. Y todo se encuentra hacia el exterior, ¿de acuerdo? Que es lo que la anguila pues aprovecha con su biología para que no se la coman, sobreviva un poco más. Ahí salió el perrito un poco perjudicado, pero en principio, si la intensidad de corriente no es lo suficiente, o sea, si uno está poco tiempo allí, como dice, electrocutado, si es algo muy ligero, a mí me acuerdo que me gustaba también jugar con la corriente y esas cosas, tocar los cables para sentir más esto. Si es poco tiempo, tienen que tener en cuenta que no hagan tierra por ningún otro lado. O sea, usar solamente, por ejemplo, una mano, eso suele ser típico mío. Solo coger el destornillador con una mano para que si cojo los dos cables, la corriente siempre va a seguir el camino más corto, es decir, entre los dedos. Entonces, no va a pasar por el corazón, que suele ser cuando es más perjudicial. Pero nada, listo. Entonces, esto es lo que había que contar aquí de las condiciones de contornos o frontera y cómo transitan el campo eléctrico y el campo eléctrico y el campo y la densidad de corriente, la densidad de flujo eléctrico. ¿De acuerdo? El método de las imágenes, revísenlo. No vamos a ver el método de las imágenes aquí y vamos a pasar a materiales dieléctricos. Materiales dieléctricos, no todavía. ¿Dónde está esto? Sangre un conductor, dieléctrico material.
¿sí? Entonces tendremos la polarización. Ajá, y vamos entonces a ver las características de semiconductores. Las características de los semiconductores. Ni son conductores ni son dieléctricos, se puede decir, pero bueno. También este mundo, ya les dije en su momento que es bastante apasionante, el mundo de los semiconductores. Quizás detrás de la guerra actual que hay, ya diría que sí, todas las guerras cada vez las entiendo mejor. No es tanto que nos odiemos entre unas y otros países, nos llevemos mal con unos, sino es el poder económico. Y la supremacía del poder económico se ejerce a la fuerza. Le voy a recordar algo que me dijo mi profesor en primer año de física. ¿Sí, en primer año fue? Sí. Me dijo, ¿quién tiene razón? Eh, Creo que todos entenderán, la pregunta era sobre un hecho respecto a la verdad. ¿Quién tiene razón de un hecho cierto? Claro, los estudiantes cuando estamos así en primer año, pues somos un poco inocentes en muchos aspectos. Pues, creo que todos respondimos, o quien respondió dijimos, pues el que tiene la verdad, ¿no? El que dice la verdad, más o menos, ¿no? Era el que tendrá razón. Y el profesor dijo que no, que el que tenía razón era el que tenía el arma más grande. El Kalashnikov más grande, el que tenga más bombas, ese tiene razón. Al final, lamentablemente, los seres humanos, pero no crean en nada de todo esto que les diga, seguramente se puede construir una sociedad diferente. Bien, entonces, cuando vimos el comportamiento, esto de aquí, de cómo se encuentra la banda de conducción y la banda de valencia en el caso de un conductor, en el caso de un aislante, un dieléctrico, o en el caso de un material semiconductor, ¿de acuerdo? Se dicen que estas están juntas, la banda de conducción o valencia, hasta pueden estar solapadas, es decir, que el electrón cambia la banda de conducción, no hay que hacer casi nada, mientras que en el caso de un aislante es muy difícil, hay que saltar una banda prohibida de energía hasta llegar a la banda de conducción. Por eso estos materiales difícilmente conducen la electricidad. Y luego tenemos los materiales semiconductores, que es lo que vamos a ver, en las cuales estas bandas se encuentran relativamente cerca, ni tan lejos, ni como en el caso de materiales conductores pegadas o juntas, solapadas, sino que se encuentran relativamente a una distancia, pero no tan grande, de tal forma que estos en un momento determinado se pueden comportar como conductores y en otro momento se puede conductar como dieléctricos, ¿de acuerdo? En unos casos conducen y en otros casos no conducen, que es lo que se aprovecha muchísimo y es lo que les comentaba, de que realmente detrás quizás esté la guerra por los semiconductores. Bien, en el caso de los semiconductores, nosotros vamos a eh, ver dos cosas, el movimiento de los electrones, ¿de acuerdo? El movimiento de los electrones dentro del material semiconductor, en este caso, lo podemos ver de dos maneras. Y ambos aportan a la conductividad eléctrica realmente. Lo vamos a ver como el movimiento, y de ahí viene esta cosa que se hacen, dopar los semiconductores, añadir, este, no, no es dopar de doparse, de tomar alguna droga ni nada por el estilo, pero sí añadir otros átomos dentro de la red cristalina, ¿de acuerdo? Para mejorar lo que realmente uno busca, que pueda, bueno, lo que les interesa, en este caso, que se comporte en los rangos de voltaje como conductor y en los rangos que yo no me interesa como aislante, ¿no? Eso sería lo que se busca. Bien, si nosotros queremos calcular la conductividad de acuerdo eléctrica en el caso de un semiconductor, esto tendríamos que hacerlo
de acuerdo a la siguiente fórmula, que es lo que vamos a hacer ya en el siguiente ejercicio. Palabras que aparecen aquí, que puede ser nuevas para ustedes. No sé si la parte de semiconductores, ustedes tienen algún control actual. Entonces, para calcular la conductividad eléctrica, en el caso de un semiconductor, tendríamos que hacerlo conociendo la densidad de los electrones, la movilidad de los electrones, más la densidad de los huecos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para el caso de materiales semiconductores. Helen Castro, Helen Sánchez. Ingeniero, dígame, que lo escucho ¿Se recortado. Dígame. escucha entrecortado? Yo la escucho bien a usted, Creo que es mi internet. pero yo la escucho bien. Bueno, siga. Lea. Las vacantes es llamada hueco y muchas propiedades de los semiconductores se describen tratando el hueco como si tuviera una carga positiva, como una movilidad y una masa efectiva comprobada en el electrón. Ambos portadores se mueven en un campo eléctrico en direcciones opuestas. Así cada forma contribuye a una corriente total, lo cual en la misma dirección para ambos. Es la misma dirección para ambos. Listo, gracias. Es decir, ¿de acuerdo? Esto de aquí, a pesar de que sea una resta, va a ser una suma. No es que van a restarse la conductividad de los huecos con la conductividad de los electrones. Aquí tengan cuidado con el signo menos. Como la densidad, la movilidad electrónica y la movilidad de los huecos, ¿de acuerdo? Van en direcciones contrarias. Al final esto va a ser una suma, o sea, aumenta. Como dice aquí, la vacante es llamada hueco, allí donde ha salido como un electrón, y muchas de las propiedades de los semiconductores se describen tratando el hueco como si tuviera una carga positiva. Evidentemente, el hueco se va a ir en la dirección contraria del movimiento del electrón, allí donde hay una vacante. ¿De acuerdo? Y lo que se hace es que la conductividad lo vamos a encontrar como la suma de ambas, como que ambas aportan a la conductividad, tanto los huecos como los vacantes, los electrones. Y aquí nos van a aparecer otros conceptos, ¿de acuerdo? Otros conceptos que es importante tener en cuenta, ¿de acuerdo? Que no sé si conozcan. ¿Ustedes han escuchado algo de lo que estamos viendo aquí? ¿Esto es nuevo o ya han escuchado estas cosas? Bien, otro término que van a escuchar, pero ustedes van a trabajar con materiales semiconductores, o sea, prácticamente los semiconductores están en todas partes, ¿de acuerdo? Están en todas partes. Y en esos sueños que a veces debemos de tener como sociedad, como país, sería desarrollar las capacidades en ustedes, con todos nosotros, de poder llegar cosas más lejos, ¿no? Porque siempre estamos como comprando cosas. Soy también de aquí, soy de aquí, y sí, no sé, me ilusiona pensar que somos capaces de hacer, aunque sea lo mismo que hacen en otros lugares, con con nuestras capacidades, con nuestras ventajas y nuestras deficiencias, pero poder hacer cosas como esta. Entonces, nuevas palabras que aparecen por aquí es una cosa que se conoce como los semiconductores intrínsecos. Dice, para el silicio puro, cada vez que tenemos nosotros silicio puro o germanio, de acuerdo a este material le vamos a llamar intrínseco. La movilidad de los huecos y los electrones tienen unos valores determinados. Esos son los valores de la movilidad.
Y para el germanio tenemos estos valores de movilidad. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que todas estas propiedades tienen que dependen del material y van a depender también de la temperatura, como vemos aquí. Esto lo dejamos por aquí porque este número lo vamos a utilizar ahora en un ejercicio. Las concentraciones de electrones y huecos dependen significativamente de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que ya le pregunté esto? Si aumentamos la temperatura, la conductividad, si nos centramos en materiales conductores que vimos anteriormente, ¿mejora o empeora? Esto ya les pregunté. Mejora. Más respuestas, empeora. Ya hicimos esta misma análisis la vez pasada, entonces usted no estuvo pendiente de la pregunta. Sí, Dylan, hicimos esto, ¿no? La clase pasada les pregunté esto o me lo estoy inventando. Sí, sí preguntó, ingeniero. Ya, y han vuelto a equivocarse. Miren, tienen que verlo de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno calienta un material, en cierta medida lo como que está excitando, de alguna manera está excitando los electrones también, ¿no? Le está dando energía térmica, y estos empiezan a moverse. Cuando usted crea una diferencia de potencial y por ahí va a conducirse la electricidad, de acuerdo, va a los portadores de carga, entonces van a ir para una dirección. El hecho de que ya los electrones estén como vibrando en la red cristalina en distintas direcciones va a hacer que la conducción empeore, entiendo de forma general, pero no quiero decirlo para los materiales semiconductores si esto es así. Y eso ya iría más allá de lo que puedo confirmar. Pero en general, para los materiales conductores empeoran. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que cuando algo está caliente, de alguna manera está vibrando esos electrones mucho más rápido con la temperatura. Y normalmente empeora. Ahora, ¿esto es así para todos? No les puedo asegurar. Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la conductividad en el caso de tener materiales 5,7? Aquí vamos a ver. Materiales semiconductores. Este sería el objetivo de esto. 5,6. Y vamos a hacer el cálculo en este ejercicio. Ujú, 5,6. ¿Por qué pone 5,6? Si este es A. Allá, semiconductores. Entonces estamos con materiales semiconductores. Dice por aquí, utilizando los valores de movilidad de electrones y huecos en el silicio de 300 cada lado en esta sección, esto de acá, y suponiendo densidades de carga de huecos y electrones, están dando estas densidades de carga de huecos y electrones. De huecos primero y después de electrones negativos. Respectivamente, hallar la componente de conductividad que producen los huecos. Solamente que producen los huecos. ¿Cómo calculamos la componente de movilidad? Hallar la componente de la conductividad, perdón.
que producen los huecos. ¿Cómo calculamos la componente de conductividad que producen los huecos? Bueno, la densidad de los huecos, creo que nos están dando, densidades de cargas. La densidad de cargas es 0.029 carga por metros cúbicos. La densidad de los electrones era menos 0.029 cargas por metros cúbicos. Y nos piden hallar la componente de la conductividad que producen la componente de la conductividad que producen los huecos. Entonces, sigma h de los huecos va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos por aquí la fórmula. A la densidad de los huecos por la movilidad de los mismos, ¿no? Esto va a ser igual a densidad de los huecos por movilidad de los huecos. Entonces tenemos que sigma h es igual a los huecos. Es la movilidad de los huecos por la densidad de los huecos. Es decir, 0.029 y ¿cómo calculamos la movilidad? ¿De dónde obtenemos la movilidad? No son los 300K. No he entendido. ¿Qué ha dicho? Allí dice que la movilidad de los Que huecos es desde de 300K. 0.025. Es de 0.025. ¿Dónde lo vio esto? Acá. Aquí está. Aquí dice que para el silicio puro, intrínseco, la movilidad de los huecos y de los electrones son 0.025 y 0.2 respectivamente. De acuerdo a esto para el germanio. Y esto está dado para una temperatura determinada. ¿Por qué nos dice aquí que la concentración de electrones y huecos depende significativamente de la temperatura? A 300 grados Kelvin, la densidad de carga, tanto de electrones como de huecos, es 0.024. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos estos valores de movilidad, 0.025 para los huecos. Parece que alguien tiene el micrófono, tenía el micrófono aquí. Entonces, esto multiplicamos por 0.025. 0.025. Y de esta manera calculamos la conductividad, ¿no? La conductividad de los huecos. Sigma h es igual a esta multiplicación. ¿Cuánto me da esto? Esto sería 2 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 4. Reyes y Yagual. Reyes y Yagual, Abel, su micrófono, o no sé si va a decir algo. No, disculpe, que activado. ¿Cuánto da esto? 0.29. Aquí hay dos ceros, ¿no? Aquí falta un 0. Aquí falta un 0. 0. Falta un 0.
Eso queda 7.25 por 10 a la menos 4. Esto queda 7.25 Por 10 a la menos 4. al 10 a la menos. Por 10 a Si la corrigió un menos 0, 5. Es por 10 a la menos 5. sí, por 10 a la Porque era menos. 0. Faltaba un 0 aquí. Acuérdense que yo escribí un 0, un 0 menos. Ah, sí, me falta ese cerdo, ingeniero. Disculpe. Sí, yo me equivoqué. Traten de seguir mis ejercicios, ¿de acuerdo? Porque no siempre voy a... 25 por 10 elevado a la menos 5. A la menos 5 siemens por metro. Y esta sería la movilidad de los electrones. Y de la misma manera calcularían la densidad, perdón, la movilidad de los huecos. Recuerden que las movilidades suman, ¿de acuerdo? Voy a tener más. Dámelo así. Entonces, escriban uno en privado para que hagan un cálculo sencillito. No se equivoquen aquí en la multiplicación. La movilidad de los electrones nos dieron. Vamos a hacerlo con una movilidad. Con esta movilidad que tenemos aquí. Ajá, con otra movilidad. Hagamos con otra movilidad. Bien. En las mismas condiciones, en las mismas condiciones, ajá, ajá, para el germanio. Entonces, esto era para el silicio. Y vamos a hacer para el germanio. Acá tienen los valores de movilidad y tienen que calcular sigma, que es igual a sigma huecos más sigma electrones. Más sigma electrones. Pero supongamos que va a ser la densidad de carga de huecos y electrones es lo mismo, la densidad de carga. Vamos a poner lo mismo y vamos a utilizar simplemente para el germanio estos valores. Así que no se equivoquen a la hora de calcular la conductividad. ¿De acuerdo? Germanio. No se equivoquen en multiplicar, porque esto es cuestión de multiplicar y nada más, ¿no?
Bien, bien. Ya deben haberte casi terminado. Ya hay varias respuestas por lo que veo. Bien, voy a poner fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Alguien más va a escribir? No. Fin. Bien, esto es más de multiplicar. Prácticamente no había que hacer nada. Y tener en cuenta que al final voy a sumar. Entonces la conductividad de esto va a ser igual a 0.029 por la de los huecos. Para el caso del silicio, también a 300 grados Kelvin, es de, hasta acá, ¿no? Para el germanio, perdón, 0.36 para el hueco, ¿no? Le faltó otro cero, ingeniero. Me faltó otra vez el cero. Se estoy con hambre seguramente porque 0.29 y esto por 0.36. El menos, con este menos se me van a hacer más, ¿de acuerdo? Y aquí al final vamos a sumar. La conductividad aporta, ayuda. O sea, tanto los huecos como los electrones van a tener una conductividad que entre ellas van a sumarse, ¿de acuerdo? Por ese signo menos que hay aquí, la conductividad tiene menos, me hace más. Más 0.17, bueno, 0.029 por 0.17. Ya, hacemos este cálculo y esto nos da ¿cuánto? ¿Quién calculó bien? ¿Quién supo hacer una multiplicación correcta? ¿Podré creer a ustedes? Voy a tratar de hacer el cálculo. No es que no les crea, pero hay varias respuestas. Mm. Entonces tenemos 0.m movilidad 0.02029 rho h, la, la movilidad era 0.36, rho e 0.12 y todo esto sumamos. Y tenemos que S es igual a M por rho h más M por R. A ver si se puesto todo bien. M 0.029 por
0.36. Después tenemos m por 0.12. Esto me da 0.014. ¿Ven que le haya dado esto? O 1.4 por 10 elevado a la menos 3. ¿Por qué no entiendo este cálculo? A ver, 0.0029, 0.36, 0.17, perdón, aquí me he equivocado, 0.17, 0.36 y 0.17 para el germán. Ahora sí. Ahora sí, 0.015, 1.5 por 10 elevado a la menos 3. Aquí, esto sí se parece. 1. Y ahora sí está bien, ¿no? Veamos. 0.029, 0.36, 0.17. Multiplicamos esto por esto, más esto por esto. Sí. Esto me da 1.5 por 10 a la menos 3. Siemens por metro. Bueno, lo mismo había que hacer en el ejercicio anterior para completar este ejercicio. Sigma de los electrones, que sería 0.029 por, eh, por 0.12, ¿de acuerdo? Y sumando, sigma es igual al sigma de los huecos más el sigma de los electrones, ¿de acuerdo? Esto me da 7.25 microsiemens por metros. Esta es la respuesta en la primera parte, ¿de acuerdo? Y en esta parte la conductividad es bastante más mayor. 1.5 por 10 elevado a la menos 3 Siemens por metros. ¿Cuántos respondieron bien? Aquí tenemos a Kelvin, Steven, 1. Kelvin, Steven y Kelvin, Steven. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no saben multiplicar? ¿Qué pasó aquí? Julio. ¿Están comiendo o no están en clase? ¿Mm? Nadie más, ¿no? Porque yo no veo aquí ninguno. 0.7. 9.7, 9.7. ¿Qué hicieron mal, Julio? Julio tiene 0.061. No contestan. Dylan Villasís. Bueno, ingeniero, en mi caso me confundí, fue que no le multipliqué, en vez de 0.17 lo multipliqué por ese 3 que estaba abajo. Eso. Por 3. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más errores hubieron? Bueno, al menos yo olvidé, ¿cómo es que es? No le sumé la parte de
Del, la parte del que era sumado del germanio, la conductividad del germanio, eso me faltó sumarle a mí. No, 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 no. La conductividad del germanio, la conductividad del germanio, que es un semiconductor, se compone de dos partes, la conductividad de los huecos y la conductividad de los electrones. Ah, perdón, es que parecía GE. Olvidé de sumarle la conductividad de los electrones. Entonces, esta es una sigma, no es una G, sigma. Entonces, la conductividad de los electrones, si calculan solamente una, aquí yo les dije, yo he calculado recién la conductividad de los huecos. Faltaba de los electrones y le puse la fórmula. Esta es la sigma de los huecos más sigma de los electrones, que sería, contribuyen a ambos en la conducción. ¿Por qué? Porque los electrones se mueven en la dirección contraria que se mueven los huecos y los huecos se ven como una carga positiva. Por lo tanto, la corriente eléctrica va a sumar. No se olviden de esto, que es una suma, no hay ninguna resta. A alguien le dio un número negativo por ahí. Ténganlo en cuenta, de acuerdo, que algún ejercicio de esto seguramente es sencillo, les tocará. Aquí lo que tienen que a ver, es- eso es. Seguramente se les dará la movilidad de los huecos y de los electrones. Esta es la movilidad, ¿de acuerdo? La movilidad. Bien, seguimos. Veamos otro ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, muy similar a este. Yo creo que aquí podemos hacer otra evaluación, porque aquí solo uno ha puntuado. ¿Están preparados para calcular este otra vez? Sí, ingeniero. Seguro. Bien, vamos a probar. Aquí nos da la respuesta, así que este ejercicio me puede servir 0,2. Bien, escriban otro uno en privado. Ya vieron este ejercicio. Ya es imposible que se equivoquen. Si no, ya.
Ingeniero, una consulta. En este caso sí se restarían porque según la fórmula uno es positivo y el otro es negativo. Y acá Escuchen, en escuchen, los datos, no escriban respuesta, por favor, no escriban nadie respuesta. Estaba hablando y tenía silenciado el micrófono, me estaban llamando. No voy a, vamos a estar poco tiempo aquí, tratemos de hacer esta actividad bien. Miren, nos están dando estos valores, nunca se van a restar, ténganlo en cuenta, nunca se van a restar porque son conducciones de electrones y de cargas positivas y negativas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este ejercicio, ustedes aquí están dando la densidad de huecos y este aquí, no la densidad de volumétrica de carga, no le están dando la densidad de carga, que es la que necesitamos. Recuerden que aquí dice densidad de electrones y densidad de huecos. Para que sea la densidad de electrones y huecos, ¿qué tienen que hacer? Todo esto multiplicar por qué cosa? Por la carga del electrón, que ahí ya viene el signo, ahí es donde viene el menos y el más. Entonces, pero en principio ustedes van a utilizar ahí la carga eléctrica de coulombios, 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombios. ¿De acuerdo? Esto es lo que le faltaba, entonces ya multiplican por esto y ya tienen, ahora sí, carga por metros cúbicos. Y ahora sí ya viene el signo. Para el electrón esto va a ser menos y para los huecos esto va a ser más. Listo, hagan el cálculo, ahora sí. Y ya si se equivocan ya no es culpa. Menos y más para los huecos. Bien, vayan finalizando, ya es tiempo. Bien, voy a escribir fin. Si alguien más va a escribir, ya debería haber terminado. Esto es Siemens por metros. Acuérdense de la unidad en que la cual se mide. Pero no importa que haya escrito Amelia, no pasa nada. Fin, hasta ahí. Eh, hasta ahí. Entonces, Ingeniero, nunca puso la palabra inicio. sí, pero ya estaba, ya les dije antes, aunque no haya puesto inicio, ya estaba la evaluación. Escriba la respuesta. ¿Alguien más va a escribir respuesta? Porque hace mucho que empezó el ejercicio. ¿Quién, quién habló? No me fijé. Sánchez, ingeniero, es que yo pensé que iba a poner inicio. Ya, pero termine ya. O sea, no puede ser que no haya estado haciendo el ejercicio. Entiendo que me dice que ya escribió. Sí, está escrito la respuesta.
Sánchez. Listo. Entonces, ¿qué tenían que hacer aquí? Era, listo, hasta ahí, ¿ah? Porque yo ya iba a escribir la respuesta, entonces ya no tiene sentido más respuesta. Entonces, tenían por un lado que calcular con este signo, con esta carga de los huecos, aquí le va a salir un menos, en ese signo se me va a hacer más, por tanto es simplemente multiplicar 1.8 por 10 elevado a la 18 por lo de los huecos. A ver, ¿quién es quién? Primero huecos, nos dice aquí, a la 18 es hueco, por lo tanto es con 0.021. 0.021. No, algo que más. Movilidad de los electrones es esto, movilidad de los huecos es 0.021. 0.21. De electrones y huecos. Ah, primero electrones y después huecos, está al revés. Aquí es importante también leer esto. Le faltó Bueno, un cero, ingeniero, otra vez. otra vez. A ver, de electrones y huecos. Primero nos dan electrones. O sea, 1.8 por 10 elevado a la 18. Estos serían electrones. Y acá cojo los electrones, ¿no? Por 0.082. Van a sumar siempre porque contribuyen a la conductividad. Acuérdense de eso, siempre van a sumar. Como sea, será porque en algún sitio está un signo menos escondido. Y el otro es 3.15. ¿Dónde está el 3.15? 3 por 10 a la 15. Y esta sería la movilidad de los huecos, ¿no? 0.021. 0. Otra vez dos ceros, 21. Y tiene que estar multiplicado por la carga eléctrica, que es lo que les dije, por eso no escriban respuesta, porque les quería dar este dato, para que encuentren la densidad de carga. ¿Ya? Y hacen esta de aquí, y esto les da, como a la mayoría, visto que les ha dado bastante bien, 236 Siemens por metros. Seguro si no le daba este dato, íbamos a tener bastantes errores. Entonces, 0.0236 o 2.36 por 10 a la menos 2 estarían bien. Sánchez escribió bien, o sea, escribió bueno a tiempo también. Játiva no. Jennifer de la Cruz Vera también. Villasís, Quiñones, Dylan, 3, Soriano Peso 4, Misa 5, Belén 6. Los 6 que nombrados escribieron bien, pues escriban un 1 ahora. Bueno, los que escribieron la respuesta correcta. Entonces, este ejercicio, de acuerdo, cambia un poquito porque no nos estaban dando la densidad de carga, sino nos estaban dando la densidad de los huecos y de los, bueno, por aquí han puntuado bastante más que en el ejercicio anterior, ¿no? Y para terminar el ejercicio, con eso terminamos también la clase, porque luego tengo clases y no he comido, y la verdad que Ingeniero, a veces disculpe, el 1.6 por 10 a la menos 19, ¿de dónde sale? es la carga del electrón, o más la carga del hueco, la carga del hueco. Realmente el hueco es la ausencia del electrón allí. Entonces se ve como que contribuye, como que ese hueco se está moviendo. También en la dirección contraria que se mueve el electrón, como que es la ausencia. Entonces esto de aquí nos están dando densidad sin más. No la densidad, sino la densidad de los huecos, como ven aquí. Tiene unidades, densidades de electrones y densidades de huecos, pero nada más nos están dando la densidad. Pero no la densidad de carga. La densidad no es lo mismo que la densidad de carga. Simplemente es el número de huecos por metros cúbicos. Número de huecos, número de electrones por metros cúbicos. Para obtener la densidad de electrones, es lo que les expliqué antes, tienen que multiplicar por la carga. Que fue lo que les expliqué antes, que cualquiera escriba. O sea, que nadie me puede decir
porque eso lo expliqué antes. Y por último, para calcular la conductividad R, de acuerdo a esto es muy sencillo. Esta es esta fórmula. Y aquí escriben 11 por 10 elevado a la menos 3, 0.0236, 1.5 por 10 elevado a la menos 3, 2 por 10 elevado a la menos 3. Hacen estos cálculos y le da la 155 por 10 al cubo ohmios. Bueno, 155 kiloohmios. Es la última parte. Ya la resistencia ofrecida entre las caras de los extremos de esta muestra. Utilizan esta fórmula y a partir de allí calculan de la conductividad, calculan teniendo la longitud, teniendo la superficie, calculan la resistencia. La resistividad, me parece que es lo correcto decir resistividad. Y en principio con esto un poco terminamos la clase de hoy. El miércoles que tenemos clases, Julio, ¿podemos estar un poquito antes o después? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Empezar un poquito antes o terminar un poquito después la clase? A ver, para mí también, porque yo creo que tengo clase. No, no tengo clase mañana. Tengo clase por la mañana. Un poquito antes. Conéctense unos 15 minutos antes, ¿de acuerdo? Porque vamos a terminar la clase de hoy. Luego sigo teniendo clase. Y continuamos con esta parte que estamos viendo de semiconductores. Revisen los ejercicios. Continuamos con dieléctricos realmente. Pero hay que tratar de terminar para empezar ya con la parte de esta. Acuérdense que estamos en la semana 11. La próxima semana tenemos lección. La lección la tenemos los lunes. Cuídense hasta el martes. Conecta unos minutos antes del día martes. Eso es todo. Chao, chao.